Hermano, que el Señor les bendiga. Es bueno estar una vez más, un día jueves, en la casa del Señor. Les doy gracias también por la oportunidad. Y quisiera comenzar haciéndole una pregunta que quizás parece obvia, pero es bueno meditarla antes de contestar. Y la pregunta es la siguiente: ¿usted sabe que Dios lo ama? ¿Usted sabe que Dios lo ama? ¿Se ha detenido a pensar en el gran amor de Dios? ¿Cómo el Señor le ha demostrado a usted su gran amor? Cuando uno se pone a meditar en el amor del Señor, uno realmente no entiende por qué estamos vivos, por qué estamos donde estamos, por qué tenemos las bendiciones que tenemos. Porque si no fuera por Él no tendríamos nada. ¿Sabe, hermano, que desde el principio de la creación del universo, Dios diseñó todo con inteligencia para que toda la existencia humana fuera posible en este planeta? Usted sabe que en el único planeta donde puede haber vida es en este. Los científicos no han podido encontrar otro planeta. Y si pueden ir a otro planeta, pueden estar un corto tiempo y tienen que estar protegidos del ambiente. Y sabe, hermano, que si usted observa en Génesis cómo el Señor comenzó a crear, lo primero que hace Dios es el ambiente. Dios hace el ambiente, lo que rodea al ser humano. ¿Para qué? Para que el ser humano finalmente pueda vivir. Todo existe, hermanos, gracias a su poder creativo, al poder creativo de Dios. Todo lo que existe, existe por Dios. Y eso es reflejo de su amor. Nosotros los seres humanos somos distintos a la otra creación, puede ser animales o el reino vegetal y tantos reinos que existen. Somos distintos porque nosotros apreciamos cosas que los demás no aprecian. Una música, un poema, el amor expresado de muchas maneras, el arte. El ser humano aprecia el arte. Los animales no aprecian el arte, aunque podrían hacer arte. Hay de repente algún elefante pintando un cuadro por ahí. Pero ¿quién lo aprecia? El ser humano, porque lo creó un diseñador, en este caso, Dios. Todo existe gracias a su poder creativo. Dios no solamente permite, con el ajuste fino del universo, o sea que en este planeta que está en tercer lugar en el sistema solar, a veces uno piensa, ¿por qué no somos el primero desde el Sol para acá? ¿O por qué no estamos al medio? Tampoco estamos al medio. Y la inclinación de la Tierra y tantos detalles que existen que Dios la afirmó en la nada. Existe el reino animal. Dios permitió que los animales también vivieran y existieran en este planeta. Y también han traído bendición a nuestras vidas. ¿Acaso usted no ha tenido alguna mascota, algún animalito que usted le ha tenido cariño? Y que cuando lamentablemente tiene que partir, uno sufre. Uno realmente, porque son compañeros fieles que el Señor ha puesto ahí. También, hermano, existe el reino vegetal. Nosotros nos podemos alimentar, nuestra nutrición debe ser balanceada también de los vegetales. Y qué maravilloso es nuestro país, porque en nuestro país, hermanos, hay de todo tipo de vegetales y frutas. Cosa que ni siquiera en Europa se pueden jactar mucho porque todo lo traen de acá, de Sudamérica lo llevan para allá. Está el reino fungi, no sé si usted lo conoce, que son los hongos. Bueno, hay unos hongos súper ricos que le gusta a la gente, que son los champiñones. Y hay distintos tipos y también hay venenosos. Está el reino protoctista. ¿Conoce usted ese reino? Que son de las algas y los protozoos que están en el mar. Y está el reino monera, que son las bacterias. Y ya se está descubriendo, como lo estamos viendo los martes, y también aparece incluso en películas, que esto es de ciencia, no es algo, el reino cuántico. ¿Ha escuchado usted el reino cuántico? Bueno, ya se va a estrenar la segunda película de Ant-Man, así que le recomiendo que la vea.
Y lo estamos hablando los martes. Bueno, ya se terminó lamentablemente este estudio, así que después vamos a comenzar otro estudio. Se da cuenta cómo Dios permite que incluso reinos microscópicos, donde hay jerarquías, donde hay unos microorganismos que son más poderosos que otros, donde unos se comen a otros, como también el universo tan grande, donde agujeros negros se tragan galaxias completas. Y todo eso es creación de Dios. Sin embargo, hermanos, ¿sabe cuál es la demostración más sublime del amor de Dios? Es que Jesús entregara su vida por nosotros, para ser condenado y castigado por el pecado que nosotros cometimos y seguimos cometiendo. El Señor se entregó a sí mismo, habiendo creado todo maravilloso, pero el ser humano se equivocó, cayó en pecado. ¿Y qué dijo Dios? Yo voy a ir en rescate, yo voy a salvarlos. Un hombre escribió lo siguiente: si tú fueras la única persona que hubiera vivido en el mundo, Jesús habría muerto por ti igual. Si tú hubieses sido la única persona que necesitaba salvación, Jesús iba a venir a morir por ti. A veces pensamos, Jesús murió por el mundo entero, por muchas multitudes de gentes, por toda la humanidad, pero el Señor Jesús murió por ti y por mí. Él estaba pensando en ti y en mí. Él tenía la capacidad de hacerlo. Nosotros, no sé cuántos nombres podemos recordar, creo que alrededor de 7 nombres. Después se nos van olvidando y después tendremos que ocupar otro tipo de memoria, la memoria fotográfica, porque se nos olvidan. ¿Cómo te llamas tú? No sé si a usted le ha pasado que de repente se encuentra en algún lado, en la feria, en el supermercado, con un ex compañero de colegio y no se acuerda cómo se llama, pero sabe incluso hasta el sobrenombre. A mí me pasó, no le puedo decir el sobrenombre, pero estuve conversando todo el rato con él en el supermercado y nos despedimos y no me acuerdo cómo se llamaba. Y es porque nuestra mente es limitada, pero Dios, ahí revelado en la cruz que era Jesús, Él nos vio a nosotros con nombre y apellido. Y sabía que en el 2022 íbamos a estar aquí. Y esa es una verdad tanto para ti como para mí, que Él murió por mí y por ti. Veamos lo que dice Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8, si pudiera poner la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 4:8 dice: pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta es la parte de la Biblia donde dice exactamente que Dios es amor. No es algo lindo que los evangélicos, los cristianos dicen, Dios te ama porque Dios es amor. Ah, qué bonito. Hay un trasfondo detrás. El amor es una cualidad inherente de Dios. Claramente Dios ama como nosotros amamos a nuestros seres queridos. Sin embargo, Él lo hace porque su esencia es amor. Él es amor. Y no existe ningún otro Dios en ninguna otra civilización de la historia de la humanidad, ni ídolo que ame a la gente. ¿Conoce usted algún otro Dios que ame a la gente, a las personas? Zeus amaba a la gente, a los griegos. Buda, incluso Alá no ama a sus seguidores. De hecho, dice que no lo sigan, deben matarlo, ¿o no? Yo vi ahí un reportaje sobre eso y llega al punto en que Alá no es el mismo Dios que nosotros servimos. Porque ¿sabe qué? Dice la Biblia que a nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos amó. No, el otro dice, véngate y mátalo. Y Jesús justamente dijo todo lo contrario. Y además ellos tienen a Jesús como un profeta más. Pero para nosotros es Dios mismo y el Salvador del mundo. Los demás dioses, ¿qué es lo que exigían? Sacrificios humanos y no tenían interés en tener una relación cercana con su pueblo. El único que tenía esa distinción era el Dios de Israel. Y sabe, hermano, saber esto, que Dios te ama, es algo que cambia nuestro caminar en la vida.
Porque no es lo mismo, ¿cierto?, despertar una mañana sabiendo que nadie nos quiere, a sabiendo que sí alguien nos ama, que es Dios. Y esto habla, hermano, del gran amor de Dios. Entonces, ante esto, hermano, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? ¿Qué cree usted que debemos hacer al saber cuán grande amor nos tiene Dios hacia nosotros? Lo primero que debemos hacer es adorarlo. O sea, ¿cómo debemos nosotros responder a eso? Adorando a Dios. Y lo voy a llevar al Salmo 89, vamos a leer del 1 al 8. Salmo 89. Del 1 al 8. Dice el salmista: siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Dijo el Señor: hice un pacto con David, mi siervo escogido, le hice este juramento. Estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, Señor? Eres completamente fiel. No hay nadie más grande que Dios. Hasta incluso los seres más poderosos en el cielo quedan en reverencia, dice la palabra, delante de Dios. Nosotros, ahí en el versículo 1, ¿cómo lo expresa el salmista? Cantaré acerca de ¿qué? Del amor inagotable del Señor. Entonces, como cristianos, lo primero que debemos hacer es adorarlo por su gran amor. Ese es el principal motivo del cual nosotros los cristianos adoramos a Dios, porque Él nos ama. Desde el versículo 3 en adelante, el versículo 3 dice: dijo el Señor, hice un pacto con ¿quién? David, mi siervo escogido, dice, le hice este juramento. Aquí dice que le hizo una promesa, Dios a David. Y esto es bastante extraño porque los dioses de la antigüedad no hacían pactos con las personas. No querían tener una relación con la persona. Ellos se veían distantes. Ellos se veían lejanos a su pueblo. Pero en este caso Dios tiene una relación cercana con David. E incluso le ofrece algo. Y sabe, hermano, ¿qué mueve a Dios a hacer pactos con personas comunes y corrientes? Su amor. ¿Qué gana Dios? Nada. Simplemente porque Él nos ama. En este caso, Él reveló su amor a su siervo David y la promesa, ahí aparece en el versículo 4, estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Esta promesa es una promesa que se cumplió parcialmente de forma terrenal, ya que sus descendientes gobernaron Israel hasta cierto punto, pero aquí la promesa de Dios, ¿cuál es? Que los descendientes de David iban a reinar por la eternidad. ¿Y dónde se va a cumplir eso? En el reino de los cielos. Y no habla de David como una persona que tenga que ver con una genealogía física, porque quizás nosotros no tenemos ningún gen ni algún antepasado de David. Sería genial tener esa bendición. Pero aquí habla de algo espiritual. De los que creen, tienen fe y tienen una relación tal como la tuvo David con Dios. Entonces lo primero que deben hacer los cristianos es adorar. Y lo segundo es dar su testimonio de este gran amor. Ahí en el versículo 1, volvamos al versículo 1, dice: siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Y esta parte es muy interesante porque dice: jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad.
O sea, esto tiene que ver con que usted y yo como cristianos tenemos que transmitir a los demás el amor de Dios. Tenemos que predicarlo, enseñarlo. Transmitir el mensaje se puede hacer de muchas maneras, porque a veces pensamos que transmitir el mensaje es tomar una Biblia donde estemos y ponernos a predicar con un megáfono. Y esa es una forma. No digo que está mal, es una forma, está bien. Pero, ¿sabe? Le voy a dar algunas otras formas de poder hacerlo. Por ejemplo, hablando. Cuando usted conversa con las personas, con sus familiares que no conocen a Dios, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, compañeros de clase, usted conversa. No es necesario decir, arrepiéntate, oíme tú, Satanás. Ah, no. Ese era otro predicador. Hablando. También actuando de cierta manera. ¿Sabe usted que las personas piensan y esperan también que los cristianos se comporten de cierta manera? Porque esperan un buen testimonio. Escribiendo. Hoy en día tenemos las redes sociales y también podemos escribir mensajes para las personas y preguntarles, ¿cómo están? ¿Necesitas algo? ¿Sabes que te noté distinto? Y así, escribiendo. Otra forma de mostrar el amor de Dios es dando un obsequio. ¿Le ha nacido a usted regalarle algo a una persona? Por mínimo que sea, aunque sea un chocolate. ¿Sabe que esta persona como que se ganó una partecita pequeñita de mi corazón? Así. Le voy a comprar algo, un regalo. También con gestos. Usted ha hecho gestos, por ejemplo, abrirle la puerta a una persona, es algo mínimo. También dando un consejo. ¿Le ha tocado a usted dar algún consejo? Lo importante, hermanos, es que ese consejo sea de acuerdo a la palabra de Dios. También escuchando. Es bueno escuchar, ¿cierto? Hay gente que no necesita que le demos una respuesta. A veces nosotros estamos ahí pensando, ¿qué le voy a decir a lo que él me está diciendo o ella me está contando? Pero ahí el Señor nos puede decir, tranquilo, lo único que necesita esta persona es que ser escuchada. Esta persona necesita que alguien lo oiga. Y hoy en día están en peligro de extinción las personas que escuchan. Nadie quiere escuchar al otro. ¿Y dónde se demuestra? Cuando usted está conversando con alguien y la persona va a opinar y dice exactamente lo que se dijo recién. Y es porque no estaba prestando atención. ¿Le ha pasado, no? No, si yo también conozco a una persona, ya lo acaban de decir. Y hay que, ¿en serio? Sí, no prestaste atención. Entonces es bueno escuchar. También ayudando a otras personas, siendo atento y también siendo educado. Aunque parezca mínimo, pero igual es bueno, hermano, que como cristianos saludemos cuando entramos a un lugar. Es como algo básico, pero en todos lados pasa que no nos saludamos, no nos despedimos, no damos las gracias, no pedimos por favor las cosas y menos perdón, siendo que debiéramos tener más afianzado esta palabra de pedir perdón. Bueno, a veces pasa que uno choca en la calle con una persona y dice perdón, y los dos perdón y quedan así como, queda anulado todo. Cada uno puede seguir su camino. Pero ¿qué pasa cuando los dos van pensando en que los dos tienen razón? Se arma una pelea. Por eso es bueno pedir perdón al tiro. Todos nosotros pasamos por momentos difíciles y ahí es donde decimos, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Alguna vez te has cuestionado el amor de Dios por ti? Yo sí. Y fue cuando todo sale mal. Mientras que uno ve que a otros les va bien y que no sirven a Dios, uno dice, ¿dónde estás tú, Señor? ¿Dónde está tu amor? Pero sabe, hermano, Dios nos ama en serio, nos ama de verdad. Veamos lo que dice Romanos 8:18. Justamente Pablo habla en la carta de Romanos acerca de su gran amor. Romanos 8:18. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Todo, hermano, lo que usted viva en esta tierra es temporal, es pasajero, va a durar un tiempo.
porque el Señor quiere que estemos nosotros en su presencia y eso va a ser mucho mejor que lo que hayamos sufrido. Pablo sufrió mucho, ¿cierto? Sufrió palizas, encarcelamientos y muchas cosas difíciles. Yo creo que ninguno de nosotros nos han pegado por predicar el Evangelio. Y si llegara a pasar, yo creo que tenemos el palo guardado también para responder y salir corriendo. Como hace un tiempo atrás en el sur estaban predicando y unos vecinos fueron a decirles que bajaran el volumen porque realmente estaba muy fuerte. ¿Y qué hicieron los cristianos pacíficos? Se agarraron ahí a combo literalmente con los demás. Entonces, justamente ellos aplicaron la palabra: es mejor dar que recibir. Pero no debiera ser así. Pablo sufrió, hermano, sabe que él nunca respondió a esos golpes. Encarcelamientos. Una de las cosas más terribles para una persona es irse preso. Porque sobre todo en ese tiempo, la cárcel no era algo muy salubre. No era algo con una higiene como la que existe hoy. Aunque lo de hoy igual es terrible, pero en esa época era peor. Y Pablo lo sufrió sin haber cometido ningún delito. Eso es lo más fuerte. Porque uno siente rabia cuando culpan a un inocente. Pero Pablo sufrió. Y él dice, este hombre de Dios nos asegura, Pablo, que estos sufrimientos no se comparan a la gloria que veremos un día. O sea, lo que hayamos sufrido, lo que estemos sufriendo, no se compara a la gloria que el Señor nos va a manifestar. Mientras estamos en problemas, ¿cómo o dónde se manifiesta el amor de Dios en esos problemas? ¿Cómo es que yo veo a Dios en mí en esas dificultades? Porque yo no lo veo y uno está a punto de tirar la toalla. ¿Y sabe dónde se ve el amor de Dios reflejado? En que Él me dio a mí y le dio a usted el Espíritu Santo. A veces se nos olvida. Como que, Señor, yo te di un tesoro, algo especial, y que no lo debes menospreciar ni olvidar, que es el Espíritu Santo. Ahí mismo en Romanos 8, pero el versículo 23, habla acerca del Espíritu Santo. Dice que los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que, bueno, ahí sigue la palabra, realmente, dice, nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé su bendición. Y justamente, hermanos, aquí en el versículo 23 habla del Espíritu Santo. Los creyentes también tenemos sufrimientos. Lloramos, sufrimos. La pérdida, situaciones que no queremos, donde nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Tenemos una ayuda especial de parte de Dios, que es el Espíritu Santo. Dicen, nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Es la garantía de su amor por nosotros. Y sabe, hermanos, Dios creó todo perfecto. ¿Pero qué lo corrompió? ¿Qué corrompió la creación de Dios? El pecado. ¿Y Dios qué es lo que va a hacer? Va a restaurarlo todo y nosotros seremos restaurados tanto en alma y en cuerpo. Veamos lo que dice el versículo 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo en nuestro interior nos permite orar de acuerdo a lo que Dios quiere. Y sabe, hermano, que lo que Dios quiere es lo mejor. Nosotros decimos, Señor, quiero un trabajo donde gane tanta plata. Quiero una casa en este barrio, en este lugar. Quiero este auto, Señor, con esta marca.
quiero esta persona para mí, esta persona es la indicada, sea hombre o mujer, ahí usted, porque es un varón o una mujer de Dios, yo la quiero para mí. Y así tantas cosas. Pero ¿saben lo que hace el Espíritu? El Espíritu dice, Señor, eso no tanto, mejor dale más paciencia, mejor dale más sabiduría, mejor dale más humildad. Porque a veces queremos obtener cosas para aparentar. Nosotros creemos a pedirle a Dios lo que nosotros creemos correcto, pero analice su oración, sus peticiones. ¿Usted ora por su familia? Está bien. ¿Usted ora por su trabajo? ¿Usted ora por sus seres queridos? ¿Pero usted ora para que el Evangelio sea extendido a todas las personas? ¿Ora para que los que no conocen a Cristo lo conozcan? ¿Ora porque aquellos que están lejos de Dios, que algún día sirvieron a Dios en una iglesia, están lejos, vuelvan al redil? ¿O nos enfocamos solamente en nosotros? Y ahí nos damos cuenta que, Señor, cambia nuestra oración a algo más de peso en tu reino. Si tus oraciones son dirigidas por el Espíritu Santo, definitivamente serán contestadas. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, pídame lo que quieran y yo se los daré? Genial, quiero un PlayStation 5. Es genial eso, ¿no? Uno como niño pedía muchas cosas. Señor, quiero una bicicleta, quiero esto otro. Y uno lo pidió y el Señor se reía, yo creo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque justamente el contexto de esa palabra tiene que ver con quienes lo sirven y lo obedecen. Entonces no cualquiera puede llegar y pedirle. Y en este caso, si le pedimos por medio del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que lo que pedimos no es bueno. No, en realidad, ¿para qué quiero eso? ¿Por qué el Señor va a contestar esas peticiones? Porque estarán de acuerdo a su propósito para con nosotros. ¿Sabe, hermano? Si usted dice, Señor, quiero un auto para llegar más temprano, un ejemplo, a la iglesia. Pero deberíamos decir, Señor, ayúdame para llegar más temprano a la iglesia, pero no sé cómo lo vas a hacer, pero ayúdame. Y puede ser que el Señor ponga un hermano, puede ser que el Señor no haga salir más temprano del trabajo, no lo sé. A veces, Señor, quiero una casa en tal lado. ¿Por qué no lo cambia, Señor, dame un lugar donde vivir con mi familia? Y tú verás, simplemente, no pido más, solamente un lugar. Señor, quiero que esta persona cambie para bien y haz tú la obra. Si me usas a mí bien y si no, usa a otra persona. Pero oro para que esa persona en algún momento crea en Cristo. Pero a veces nosotros le decimos, ¿cómo tiene que hacerlo? El versículo 28 es uno de los más conocidos de la Biblia. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Sabe, hermano, que los ateos creen que el mundo es un caos aleatorio? Que gracias a la suerte nosotros estamos aquí, perdidos en el espacio, y que si existiera un Dios estaríamos abandonados, porque Dios nos creó y nos dejó botados. Eso es lo que creen ellos. ¿Y usted cree que es eso así? Y sabe, hermano, que los historiadores, incluso que no son cristianos, dicen que la historia de la humanidad tiene una línea claramente visible, como si alguien la estuviera escribiendo, para llegar a donde estamos hoy. La vida no es un caos aleatorio, donde la gente se resigna a decir, bueno, es lo que me tocó vivir. ¿Sabe, hermano? Nosotros como cristianos no deberíamos decir, bueno, me tocó esto. Porque si no está diciendo que Dios no tiene el control de nada, deberíamos decir, Dios permitió esto en mi vida. Me tocó esto y estoy averiguando por qué. Porque esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? Y el Señor le dice, ya te voy a responder. Dios está trabajando en cada detalle de tu vida, incluyendo tus errores, y hará que todo resulte para bien. Todo el Señor lo usará para bien. Ahí dice, Dios hace que todas las cosas cooperen. No dice que nos van a salir bien. Todas las cosas van a cooperar para nuestro bien. Puede ser que en el trabajo el jefe o la jefa nos rete, frente a todo, nos pongamos rojos. Señor, tú dijiste que todo me va a ir bien. Sí, eso te va a servir
para que quizás no cometas el mismo error, o también sepas cómo actuar. Porque hay gente que se ofusca, se va, se enoja, otros que se quedan callados. Y ahí es donde el Señor nos tiene que enseñar. Porque puede ser que el Señor después nos enseñe a contestar cuando hay una injusticia. A mí me pasó ahí, cuando estaba trabajando ahí en la Municipalidad de Los Espejos, donde mi jefe me retó frente a todos y frente a la gente. Y todos así, ¿por qué no hiciste esto? Y yo como que sentí dentro, respóndele y dile la verdad, porque no fue de flojo. Y yo le dije, porque usted nunca me enseñó a hacerlo. Y dijo, ok, te voy a enseñar. Y yo le dije, usted nunca me ha enseñado nada. Yo todo lo que sé lo sé por mis compañeros. Eso nunca pasa, nunca, ¿cierto?, en una empresa. Que las personas saben por lo de los demás y no por los jefes. Y eso hizo que esta persona, de forma increíble, era el más pesado de todos, me agarrara cariño. Después andaba a todos lados. El Dan, quiero que entre conmigo a la audiencia. El Dan. Y yo ni siquiera era mi tutor y me andaba agarrando para que yo entrara con él. Y cuando terminé, de trabajar ahí, él vino y me dio un abrazo, obviamente bien incómodo, como son de jefe, ¿cierto?, a trabajador. Y todos quedaron mirando y diciendo, ¿y de dónde cambió esa actitud? Y simplemente fue porque el Señor me dio la valentía de poder decirle a la cara, o en ese momento, lo que estaba haciendo mal, ya que los demás todos hablaban por detrás, todos hablaban a espaldas. Usted sabe lo que pasa en los trabajos, todos hablan a espaldas de los jefes. Pero usted debe ser una persona veraz. Y si a usted le parece algo mal, usted tiene que hacerlo con respeto y darlo a entender. Ese es un ejemplo. Entonces, la cruz, hermano, ¿sabe qué? Demuestra que así como Dios tomó el peor acontecimiento de la historia, porque la cruz fue terrible, Dios tomó este acontecimiento terrible de la historia y lo convirtió en el mejor acontecimiento de la historia. ¿La cruz no era acaso lo mejor que existe para nosotros? Como hecho histórico, Él puede tomar tus peores cosas en tu vida y utilizarlas para bien. De nuestro fracaso podemos decir, Dios de ahí me sacó y yo aprendí una gran lección. Y los versículos 29 al 30. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Aquí habla Pablo de que tiene una seguridad de la promesa futura de que Él los va a dar su gloria. Eso es lo que dice en la última parte. Dice, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, ¿qué es lo que les dio? Su gloria. En la versión Reina Valera, usted dice, a los que antes conoció, a estos también justificó, y a los que justificó finalmente también glorificó. Y habla en tiempo pasado, pero la gloria todavía no llega. La hermana Gloria, no. La gloria todavía no llega, la gloria postrera, futura. Pero él dice, glorificó como en el pasado. Pablo habla como si esto hubiese ocurrido porque él sabe que la promesa ya está cumplida. Seremos glorificados juntamente con él. Y aquí en adelante, Pablo plantea varias preguntas, desde el versículo 33 al 39 dice, vamos a leerlo, estas preguntas que también son versículos muy conocidos. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras,
Por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Le queda claro que nada nos puede separar del amor de Dios? Pablo enumera 17 posibles circunstancias en las que se encuentran las calamidades de la vida, incluso poderes sobrehumanos. ¿A qué se refieren los demonios, Satanás? Ni siquiera Satanás puede impedir que Dios nos ame. Pablo en este caso se aseguró de que la lista fuera exhaustiva. Usted ve cómo él comienza a poner en una enumeración ahí cada una de estas dificultades que podemos pasar para concluir, hermanos, que absolutamente convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, que ha sido manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un hombre llamado Isaac Watts escribió: amor tan asombroso que exige mi alma, mi vida y mi todo. El amor de Dios es tan grande que nos exige de nosotros nuestra entrega total. ¿Es posible que una persona que ama profundamente a otra persona perdone una infidelidad? ¿Es posible que una persona que ama realmente perdone una infidelidad? Y quien lo haya hecho actúa de una forma, aunque sea muy pequeñita o ínfima, actúa como Dios. Quien perdona una infidelidad actúa como Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él perdonó la infidelidad del pueblo de Israel y aún sigue perdonando nuestra infidelidad hacia Él. Nosotros como cristianos criticamos fuertemente la infidelidad en las relaciones amorosas o en el matrimonio, ¿sí o no? Qué fuerte, eso no se hace. Yo nunca haría eso. Sin embargo, ¿por qué no tenemos el mismo énfasis contra nuestra infidelidad contra Dios? Cuando servimos otras cosas, le dedicamos más tiempo a otras cosas, en vez de orar y buscarlo, y en vez de venir a su casa. ¿Usted le quedó demostrado que esto de tener reuniones no está asegurado? Hace un año atrás, no podíamos juntarnos. Entonces es una bendición que tenemos de poder estar en la casa de Dios y no mirarlo como algo, no, después voy. Me imagino los hermanos que se faltaron el último domingo, ¿se acuerda? Porque fue un domingo, me acuerdo que estábamos en la escuela bíblica y estaban avisando que iba a haber un toque de queda. Aquellos que se perdieron esa última reunión, ahí quedaron. Plop, ¿cierto? Como condorito. 2 años después pudieron recién volver. Mire lo que dice Oseas 10 acerca de la infidelidad. Oseas 10, 4 y 8. Oseas 10, 4. Usted sabe lo que Dios le mandó a hacer al profeta Oseas. Le mandó a casarse con una mujer infiel. Oseas tenía autoridad para hablar de la infidelidad. La gente habla palabras vacías y hace pactos que no tiene intención de cumplir. Así que la injusticia brota en medio de ellos, como hierbas venenosas en el campo de un agricultor. ¿Qué es lo que sucede con las personas que viven lejos de Dios? La maldad crece en su interior como hierba. Y usted sabe que la hierba usted no anda regando para que salga hierba. Surge y sale sola y es difícil de sacar. Y el versículo 8, vamos a saltarnos. Y los santuarios paganos de Abén, donde Israel pecaba, se derrumbarán. Alrededor de sus altares crecerán espinos y cardos. Suplicarán a los montes, entiérrennos.
y rogarán a las colinas, caigan sobre nosotros. En esa época había una infidelidad terrible del pueblo de Israel porque ellos servían a otros dioses teniendo al Señor ahí. Y ocupaban el templo de Dios para hacer sus propios ritos paganos. Era algo terrible. ¿Sabe, hermano? Nosotros a veces tenemos una crítica fuerte hacia los que pecan, no solamente en el sentido de la infidelidad, sino en otros pecados. Somos fuertes para criticar o para juzgar. Y eso se llama falta de amor. Ser muy duros con otros. Pero cuando nos toca a nosotros, deseamos que tengan misericordia y sean comprensivos. Que comprendan, por favor. Pero cuando estábamos bien y vimos a alguien caer, anatema, blasfemo, hereje, fariseo y así tantas cosas. Por eso debemos tener cuidado antes de apuntar a las otras personas. Y el versículo 12 ahí en Oseas 10, dice, y dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra, ¿de dónde? De sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. ¿Se da cuenta que de forma poética qué es lo que está diciendo? Sean justos. Y le quiero decir que siempre hay dos lados de una moneda en una historia. Siempre viene una persona a contar algo y dice, qué terrible, ya no le hablo más. Pero la otra persona también tiene su versión. Y le quiero decir que no es tan así. Así que cuando le cuenten algo, siempre piense y recuerde que no es tan así. Siempre uno le pone color, ¿cierto? Cuando uno cuenta algo, le pone color. Para que uno gane adeptos. Por eso debemos plantar semillas de justicia, ser justos. El llamado de Dios es que saquemos lo malo y en lugar de eso que plantemos en nuestro corazón, semilla de justicia, a fin de cosechar el amor de Dios que está en nuestro corazón. Y para finalizar, hermanos, quisiera que leyéramos esta parte que es muy bonita, que está en Oseas 11, del 1 al 8. Mire cómo Dios trataba a su pueblo y también nos trata a nosotros. Oseas 11, del 1 al 8. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué Dios habla así de su pueblo? ¿Solo nuestro Dios? Dice, pero cuanto más los llamaba, más se alejaba de mí, y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. La guerra como un torbellino pasará por sus ciudades, los enemigos derribarán sus puertas. Los destruirán atrapándolos en sus propios planes malignos. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adma o demolerte como a Zeboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Aquí Dios utiliza a Oseas para derramar su gran amor por su pueblo. O sea, realmente Dios nos ama. Dios nos ama. Él nos enseñó a caminar. Él nos enseñó las cosas mínimas que sabemos hoy y Él no quiere que nos perdamos. Este es el amor paternal de Dios sobre Israel que lo demuestra al tratarnos como un niño. El amor paternal de Dios es como un padre a sus hijos. A Dios, aquí en si usted lo lee, parecía que estuviera enamorado. ¿Y usted sabe lo que hacen los enamorados? Hacen declaraciones fuertes, qué fuerte lo que dijo.
que jugado el niño, que jugaba la niña, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? A Dios no lo está guiando una emoción como lo hacen los adolescentes, los jóvenes, guiados solamente por un sentimiento que puede ser pasajero. Porque está comprobado que dura poco tiempo el enamoramiento. Cerca de 6 meses dura el enamoramiento. Así que una relación amorosa debe durar más que eso para saber si realmente hay amor. Aquí el Señor lo está diciendo genuinamente, con conocimiento de causa, porque Él es Dios. Él te ama. ¿A usted, hermano, le ha tocado estar de pie mucho rato, mucho tiempo? ¿O le ha tocado caminar mucho? ¿O cuando llegas a casa después de un largo día y te desplomas en una maravillosa expresión en el sillón o en la cama y dices, ¡ah, qué rico! Y con una Coca-Cola, no. Y dices, ¡ah, qué rico! ¡Qué sensación tan agradable! Alguno diría un manjar, ¿cierto? ¿Sabe, hermano, que el amor de Dios es como una almohada en la cual nosotros podemos apoyar nuestras cansadas cabezas? Les invito, hermano, a que pueda ponerse de pie, vamos a orar. Bendito